en disputa, digamos, ¿no? O sea, ¿qué les parecía a ustedes qué derechos en disputa estaban en esa, o podían surgir, les resonaba de ese texto? Respecto de el modelo o proyecto de país, ¿qué les pareció? ¿Qué modelo, qué proyecto? Él está, como que lo entrevistan, el señor era, más que nada para situarse... El CEO de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina. Sí, de la AmCham, que es la Cámara de Comercio Social, que nuclea a todos los comerciantes multinacionales, empresarios norteamericanos en la Argentina, ¿no? Factor de presión, si los hay, que en realidad todos los años hacen un foro, un encuentro, y van los presidentes, van, no sé, de la Cámara Industrial, va un montón de personalidades, ¿no? A veces ministro de Economía también, si ven en YouTube aparecen las charlas de cada uno. Bueno, este señor estuvo en el fórum de este año, pero previo a eso le hicieron varias entrevistas, ya les digo, y esta era como la más completa. Creo que ahora lo reemplazó una mujer, y eso lo marcan en la nota como algo importante, ¿no? Que sea una mujer quien esté al frente de la AmCham. Bueno, es importante, sí, pero digamos, si la línea que tienen es patriarcal, que sea un hombre o una mujer es como que da lo mismo, ¿no? O sea, si la idea es patriarcal, no hay sexo que valga. La AmCham se nuclean los empresarios que tienen nexo, que tienen empresas portadoras o también tienen sedes en Estados Unidos y bueno, tienen mucho la vinculación político, económico, comercial con la embajada o con distintos grupos empresarios y lobby que tienen sede en Estados Unidos. Claro, sí, el embajador ahí. Tanta importancia, no sé, el RIC, las empresas estadounidenses han demostrado principal interés en las inversiones en el Galley, todo lo que conocemos. Así que bueno, y siempre la AmCham creo que es por una cuestión cuantitativa y de números, es con lo que más comercio tenemos recíproco, el Estado de Argentina y Estados Unidos. Y no, creo que primero Brasil, China y Brasil, que van ahí. China, va claro, cambiando, sí. Pero digo, tal vez con el que mayor transferencia de conocimiento tenemos extra Mercosur siempre es Estados Unidos, y bueno, siempre es un desamano, cuando hay un congreso o algo, van los presidentes, van los senadores. Sí, algunos presidentes han elegido no ir, digamos, algunos dirigentes sí, cuando no estaban dentro del gobierno, que yo el caso de Massa, por ejemplo, que ha estado en la AmCham cuando no estaba dentro del gobierno. Después no sé si cuando estuvo en el gobierno estaba, pero bueno. Marca de la AmCham siempre le hay una lógica por fuera, que vos para saber primero qué opina Estados Unidos tenés que ver qué opina la AmCham, que te van tirando los mensajes por ahí porque son los empresarios con los que dialogan, y después ahí recién se está hablando en Estados Unidos. Pero primero fíjate qué opina esa Cámara. Bueno, ven, yo siempre hago, si quieren, esto lo pongo en este costado y lo otro lo dejamos por el otro costado. Siempre, vos que cursaste en agrario, les pido que, como estoy conflictuada, problematizada con los poderes económicos, no sé qué hacer con ellos, para pensar en un proyecto de país, lo que siempre les decía, que traten de hacer hincapié, Estado, o sea, de ver cómo funcionan en los distintos periodos históricos el Estado, qué rol tiene, si interviene, si no interviene, si regula, si no regula, a quién, a quiénes. Siempre que hay una ley, lo charlamos la primer clase, siempre que se toma la decisión de una política, de una no política, de una ley, de una resolución, se perjudica o beneficia a un sector o es neutro para otro sector, pero siempre hay un beneficiario, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que monitorear qué hace el Estado, y por un lado tenemos a los poderes económicos, así como dicho de manera general, poderes económicos, y ahí tenemos a los nacionales y a los, si quieren, multinacionales o transnacionales. Dentro de este rubro de los nacionales hay un librito que yo siempre les recomiendo de Eduardo Basualdo, donde analiza los cambios en el sistema, en el patrón de acumulación,
y él habla de, en principio, desde el comienzo del Estado-Nación, de una oligarquía terrateniente que después pasa a ser una oligarquía diversificada, es decir, con unas lógicas muy parecidas a las del manejo de la ganadería y de la agricultura. Esas mismas familias, pocas familias, pasan a diversificarse y entonces en el modelo de sustitución de importaciones se diversifican en las industrias. Entonces tenemos por eso les digo, mi problematización, un tema, porque son las mismas familias, son los mismos poderes. Por eso se dice que no se pudo construir una burguesía nacional, ¿sí? Que pensara en los intereses del país y no tanto en sus propios intereses. Entonces ahí hay una tensión, un obstáculo. El autor que les digo es Basualdo. Después, si a alguno le interesa el tema, tengo PDF y todo. Y transnacionales son, bueno, por eso el enfoco ahí el tema del AmCham, ¿no? De la asociación, la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Que transnacionales hoy por hoy pueden ser, no sé, países directamente. China actúa con sus empresas que son generalmente estatales, ¿sí? Si bien hay empresas privadas, pero bueno. O pueden ser empresas o conglomerados de empresas, grupos de otros países, o pueden ser, si no, fondos de inversión, que ese es otro tema, ¿sí? Que directamente buscan solamente la ganancia en dinero. No tenemos que perder de vista ese actor, ¿no? O sea, hay, digamos, un rol que puede ser más productivo, pero también es importante en este tiempo del capitalismo lo que es el capitalismo financiero, o sea, la financiarización de la economía, de las economías y de la economía mundial también. Y después, en realidad, bueno, después lo pongo acá, el otro lugar donde hay que mirar es miren, no importa, lo ponemos así, que quede pueblo, sociedad, pueblo, movimientos sociales, organizaciones, sociedad y pueblo, sociedad más términos sociológicos y pueblo me gusta más, ¿no? Quien puede hacer frente a una situación de asimetría o desbalance, bueno, es el pueblo. Las luchas populares, las luchas sociales, como hemos visto el otro día cuando vinieron los chicos de la empresa, de Lustramax. Y les hago hincapié en estos actores sociales, movimientos sociales u organizaciones sociales, porque hoy por hoy son las emergentes. Si uno piensa en actores sociales, también puede decir, no sé, en el caso de, bueno, el AmCham sería un actor social, por ejemplo, pero para pensar en transformación, en cambio, me parece que tenemos hoy por hoy que apuntar a los movimientos sociales y a las organizaciones sociales y populares. ¿Por qué? Porque venimos de un proceso y seguimos en un proceso de descarte, diría el Papa Francisco, o de exclusión, ¿sí? Sobre todo en la década de los 90, ahí fue como la explosión del descarte y de la exclusión. Después venimos medio así, ¿no? Y toda esa exclusión o toda esa expulsión del sistema en realidad tuvo, después de los 90 y después del 2001, una organización que es importante no perder de vista, porque si no uno en realidad, primero, no tiene una visión completa de lo que está pasando y además, porque dentro de estas organizaciones y movimientos están pasando muchas cosas, ¿sí? Que son importantes. ¿Sí? La economía popular, por ejemplo, el tema del cuidado, el tema de la organización misma, el tema de esto de una educación más horizontal, más popular. Entonces me parece que tenemos que poner el ojo nosotros desde la facultad en esa organización para aprender, ¿sí? Y además para acompañar y para con ellos poder trabajar sobre una posible transformación. O sea, en definitiva, la transformación va a venir de acá, del pueblo, ¿no? Y hoy el pueblo mayormente organizado en movimientos y organizaciones. En el caso del ambiente también hay un montón de organizaciones, de asambleas, sí, contra la minería, grupos de médicos de pueblos fumigados. Hay un montón de asociación de abogados ambientalistas, por ejemplo, donde está Enrique Viale.
¿sí? Montones, en lo ambiental hay montones. Entonces, si uno quiere tener un panorama completo, no puede perder de vista qué están haciendo estos actores sociales, ¿sí? Así que esto es recomendación para cualquier materia, cualquier cosa. O sea, si ustedes quieren analizar cómo viene la mano, digamos, y para dónde se apunta, me parece que estos tres ejes son importantes, ¿no? Saber cómo vienen según los tiempos. Bueno, entonces lo que les decía es, habiendo leído la noticia, ¿qué modelo o proyecto de país les parece que está involucrado ahí? Este señor es como que está de acuerdo con el proyecto que se está desenvolviendo ahora, entonces traza ahí como unas líneas generales de lo que sería ese proyecto. ¿Qué les parece? Si tuvieran que sintetizar o resumir. Ya voy, para que saco el reloj por la hora, para no... ¿Nada? ¿No les parece nada? Yo marcando ideas que mencionó la nota. Dale. Que decía que estaba bien encaminado lo que sería la parte de modelo de apertura, orientado a políticas públicas, regulación, mecanismos monetarias, ordenamiento de propiedad intelectual. Pero ¿cómo es? Apertura a las importaciones y a las exportaciones, ¿no? A las dos cosas. ¿Qué más? Mencionó como políticas públicas de regulaciones también. Desregulación. Sí. Desregulaciones, ¿qué más? Después también decía mecánicas cambiarias y monetarias. ¿Qué más? Y que se debería enfocar más en la macroeconomía y dejar de lado la microeconomía. Y ahí es donde me parece a mí que destacaba lo del bridging. Y destaca también cómo para él entendía que la reforma laboral era de alguna manera como, o sea, lo veía con buenos ojos, en base a que quitaban ciertas barreras, o sea, lo decía todo por esas palabras. Yo también siento que me facilitaba muchísimo en cuanto a computadoras de... Claro, ¿quién está hablando recién? Es vos. Sí, una nota que impulsaba un modelo basado en los sectores estratégicos. ¿Sectores? Estratégicos explotadores como la minería, energía. Explotadores, decís. Exportadores. Exportadores, por eso. Bueno, son explotadores también, pero no me acuerdo si... Exportación, o sea, le encanta la exportación de... Minería, energía, agroindustria y economía del conocimiento. Minería, energía... Sí, le llaman fíjense, economía del conocimiento, ¿no? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? Sí, ahí podemos decir que están descubiertos propiedades raras, todo, ¿no? Las tierras raras. Acá sería minería convencional, que en realidad, por ejemplo, YPF está dejando medio de lado, o sea, le pateó a Chubut, a Santa Cruz, todos los pozos maduros de lo que es gas y petróleo y se dedicó específicamente a la forma de producir con fracking, que eso saben, ¿no? Más o menos, ¿o no? ¿Minería cursaron ya? No. Y alguno, eso iba a preguntar, alguno cursó, están todos en el plan 6, ¿no? 5. Bueno, los que tienen plan 6 del Oriente, el plan 5 no existe, derecho ambiental, y en el plan 6 figura solamente como dentro de la especialización en derecho público. ¿Alguien se anotó para esa especialización? No, tampoco. Yo estoy en privado. Sí, yo también. ¿Y en privado ven ambiental? ¿Ven algo? No. Esa orientación de derecho ambiental es en derecho privado. Ah, yo pensé que era en público, mira. No, y... Qué raro, siempre. Ah, bueno. ¿Y le hicieron derecho ambiental o no? Sí, claro, estamos haciendo... Ah, mira qué bueno, así que bueno, ahora van a poder aportar, buenísimo. Yo más que nada por eso, porque el PowerPoint van a ver que es medio largo, tiene un montón de cosas escritas, pero bueno, es para tener un pantallazo general. No, pero digo porque después necesito usar 4 horas más. Ah, y de minería encima. Bueno, ya ¿con quién estar cursando? ¿Con? Ah, con Falo, claro. Bueno, convencional, puse mal, convencional
Y en realidad, bueno, después está el tema del fracking, que es el shade, es lo que está debajo de la roca madre, y después lo de las tierras raras, que no sabemos bien qué es porque son raras. A mí me llamó la atención otra cosa con respecto a eso, que decía que van a requerir movimientos migratorios a partir del hecho de que la industria no va a estar en los grandes centros urbanos, sino en lugares donde esos sectores vayan desarrollando por eso. O sea, lo que él ve entonces, ¿cómo dice? ¿Cómo lo podríamos resumir eso? O sea, eso que vos decías, como que se van a mover a sectores, por ejemplo, lo que... O sea, que él habla específicamente, vieron, de los conurbanos. Dice... Una nota hace poco, una editorial que yo lo leí, Iván Yarovsky, que plantea que con este nuevo modelo hay una crisis del conurbano del área metropolitana de Buenos Aires porque están las grandes industrias. Y dice de que la lectura es del gobierno, de esta gente, de la lucha, pero bueno, fíjense que terminan siendo los mismos tipos que redactan los proyectos. Pero digo, termina siendo hasta superficial porque no existe hoy en día la demanda de trabajo que existe, al menos en estos sectores que hoy en día están volando. No existe ese requerimiento de demanda como existía tal vez en el régimen de sustitución de importaciones, que por algo todo se urbanizó. Claro. Hace una semana el ministro de Trabajo, Neuquén, Castelli, dijo: no vengan acá porque ya no hay más trabajo. No, encima ahí lo que dice una parte que yo me lo resalté, dice que lo que está bueno es que, por ejemplo, en Vaca Muerta necesitas poca participación de mano de obra en un yacimiento que ya fue explorado y que hay un trade-off entre la pérdida de un sector y la ganancia de otro. Fíjense que lo dice, pero con total crudeza, ¿eh? Es una nota donde directamente uno dice, bueno, esto explica lo que es el modelo mejor que cualquier persona que uno haya escuchado del gobierno nacional actual, ¿no? Fíjense cómo aparecen todas las típicas políticas de los gobiernos neoliberales que hemos tenido hasta acá, ¿no? De la dictadura, él mencionó el modelo de sustitución de importaciones, hasta ahí más o menos teníamos una idea de proyecto de país interrumpido por golpes militares y demás, pero que bueno, igual siguió, ¿no? Hasta el 76, la dictadura cívico-militar en eso fue, digamos, el hito fundacional, desgraciadamente, estableciendo un plan de miseria planificada, como decía Rodolfo Walsh en su carta a la Junta Militar, de miseria planificada y de enriquecimiento de unos pocos. ¿Sí? O sea, la idea es esa. Y todo el aparato represivo, plan sistemático de desaparición y de tortura, de genocidio, en realidad era para apalancar lo hemos visto en Agrario, siempre lo vemos, para apalancar ese modelo económico. O sea, lo importante de todo ese proceso no era matar gente. Si quieren, eso era algo que se lo dejaron a los militares, pero ahí los poderes económicos lo que querían es, a como sea, aún avalando ese genocidio, imponer un plan económico que tenía exactamente estas mismas características que ustedes marcan hoy, ¿sí? Quizá en el tema de la minería y de la energía tenemos hoy un contexto un poco más complejo, porque el capitalismo avanzó directamente sobre esos bienes naturales con todo. Ahora vamos a ver algo de marco teórico de eso. Pero bueno, el tema de la agroindustria, qué letra, Dios. El tema de la agroindustria, a partir de los 90 tuvo un hito más importante por la aplicación, lo que fue la instauración del modelo de los agronegocios, que se volvió el modelo convencional. ¿Sí? O sea, ya no es producir agricultura y ganadería por el hecho de producir y vender esa producción, sino que acá viene la parte de la financiarización que yo les decía. O sea, ver al agro como un negocio, ¿sí? Si pinta pool de siembra para sembrar soja y se asegura un resultado. Si pinta forestación, hay que deforestar y plantar pino y plantar eucalipto, que son las que crecen más rápido y son más maderables, más convertibles en madera. Va eso, ¿sí? Entonces no importa el desmonte, no importa que se expanda la frontera agrícola, también
sacando y pateando, no sé, ganadería, pateando economías regionales. Fíjense que si uno ve el mapa de la soja, hay prácticamente en lugares donde antes era impensado, ¿sí? En Santiago del Estero, en el Chaco, en Salta, en Jujuy, porque con el paquete tecnológico lo que hacen, no sé si cursaron agrario, yo ellos dos sí los tengo, pero alguien más cursó agrario. Bueno, se utilizan semillas genéticamente modificadas, se utilizan fertilizantes y venenos, que le llaman agroquímicos, asépticamente, con un sistema que es de siembra directa, que siempre trabaja sobre la superficie de la tierra, y eso es un paquete tecnológico que se vende todo junto, ¿sí? En dólares. Entonces es como medio una industria, es como que plantar la semilla y hacer que crezca y después cosechar es más parecido a lo que es una industria, ¿sí? Que a lo que sería la tradicional idea de producir en agricultura y en ganadería. Él en esa misma nota también dice que no hay ningún motivo para invertir en los sectores vulnerables y hace referencia a que no habla de vulnerabilidad social, sino de vulnerabilidad de crecimiento futuro, digamos. O sea, no hay ningún motivo para invertir ahí, sino que hay que invertir en necesidad de la minería. O sea, como lo demás del lado hay que invertir nada más lo que nos puede llegar a hablar. Claro, o sea que la inversión, el objeto de inversión sería este, y ahí volvemos a la palabra del descarte, ¿no? Objeto de inversión y el descarte él habla ahí de sectores vulnerables, que ¿cuáles serían, por ejemplo? No, es que yo, con respecto a lo que dice mi compañero, yo también lo resalté diciendo que él, cuando hace referencia a Australia, dice que Argentina va a lograr sus términos generales para aquellos sectores que no visualicen o no tengan la posibilidad de esa conversión. Y ahí le hacen una pregunta y le ponen un tema número que los sectores pasamos por folios de desarrollo, no son mano de obra intensiva. Y él dice que ese es un problema y dice que vamos a tener 6 u 8 años de la vulnerabilidad social, no va a ser menor. Y ahí dice todo lo que acabamos antes. Hermoso, ¿no? Es un país hermoso. Hay una Claro, realidad estamos. igual que lo marcan todos los datos estadísticos y demográficos, de que tal vez la sangría de las provincias, como había hace un par de años, no existe más, pues bueno, por el declive del conurbano industrial y por el crecimiento de muchas provincias, con el aumento de la frontera productiva, con, no sé, con el régimen de promoción industrial Tierra del Fuego, o sea, como que las provincias dejaron de, varias provincias, o sea, como que dejaron de ser una marea de expulsar gente. Entonces, cito el ejemplo de Santiago del Estero, gran parte del conurbano de olas migratorias internas de santiagueños que se venían a vivir acá. Eso hoy en día al menos ya no se visibiliza tanto, sino que de última es el desplazamiento a las capitales de las provincias. Sí. Esa conurbanización, o sea, dentro del Gran Buenos Aires, ya, o sea, dentro de un par de años ya no va a estar, al menos lo que marcan los datos, pero no es como lo dice este tipo, de que, bueno, la va a pasar mal la gente. Bueno, el tema es que ellos lo piensan. Lo piensan, como les decía antes, salvando las distancias, obviamente. O sea, la dictadura cívico-militar vino con un plan económico y le dejó a los militares el trabajo sucio de hacer todo lo que hicieran, ¿sí? Bueno, en este caso... Este modelo de última sí. yo, sinceramente, tal vez, no es la línea que pueden tener, al menos desde la clase. Yo no reniego de la minería, no reniego de las inversiones, no reniego de nada de eso. Sí me gustaría darle una vuelta de tuerca para que haya mano de obra argentina y de que de última las regalías que se tengan de esas explotaciones sirvan para el país. Inclusive modelos aperturistas liberales como Chile que tienen un avance de la minería importante, al menos ese desarrollo de la minería generó que tengan una economía al menos un poquitito más estable que la que tenemos nosotros, que un nivel de calidad de vida que ha aumentado a lo largo de los años, pero no es solamente de ese extractivismo duro, sino de que hay intervención del Estado en esa área, en esa resorte, como es la minería, porque la empresa principal que extrae el mineral y que genera los contratos para las empresas privadas es una empresa estatal. Y andá a decirle, inclusive hasta el principal economista neoliberal chileno, de que privatice todo el que tenga un tiro. Sí. Porque, o sea, sí. Pero acá están tan desacatados, ya no importa, tampoco decir lo que quieran, no tener ninguna consecuencia, que no entiendo que buscan, la paz de los cementerios. O sea, no hay inflación, no hay nada, pero no está todo muerto.
Yo no sé si los demás están de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo que buscan eso. O sea, él lo plantea así y lo plantea asépticamente, porque fíjense que habla de dolor, que vamos a pasar 6 u 8 años malos, donde va a haber descarte de sectores vulnerables, que es lo que decía él. En los 90 también se hablaba de provincias inviables, ¿sí? Aún con lo que ahora vamos a ver de la reforma del 94, se hablaba de provincias inviables. Es decir, cada provincia libraba su suerte. Formosa era inviable. Santiago del Estero era inviable. Corrientes era inviable. La Pampa no tiene agua, ¿qué hacemos con La Pampa sin agua? Bueno, arréglense como puedan. Cada provincia arréglese como pueda, ¿sí? Esa es la idea que primó en los 90. En todo el modelo aperturista neoliberal, que en realidad arranca con la dictadura y termina, algunos dicen que sigue, que en realidad sí, es como que sigue, pero bueno, ha tenido como políticas públicas en otro sentido, pero hoy estamos de vuelta en el lado del péndulo en donde aparece todo esto, ¿sí? Característico también de esos periodos de neoliberalismo que arrancó con el consenso de Washington, eso no sé si lo vieron en alguna materia, fue la prueba piloto en Chile, con los Chicago Boys, la escuela de Chicago, que vinieron, obviamente, primero orquestaron con la Embajada de Estados Unidos, todas las dictaduras latinoamericanas, y la de Chile fue una prueba piloto en el año 73, que mataron a Salvador Allende, que era el primer presidente socialista elegido por el pueblo, y bueno, terminó mal, dictadura de Pinochet con todas estas ideas neoliberales. Después le seguimos nosotros y después hubo dictaduras en todos los países de América Latina. No es casualidad eso, qué cosa rara, ¿no? Que justo en los 70, después del Mayo francés, después de de todo lo que fueron las luchas estudiantiles, en México, por ejemplo, después de toda esa efervescencia, aparezca con todo un contragolpe de dictaduras militares apalancadas por Estados Unidos en la Escuela de las Américas, no sé si lo sabían, que ahí se formaban los militares para venir a establecer mecanismos de represión, la doctrina de la seguridad nacional de ese momento, y bueno, en Panamá funcionó lo que era la Escuela de las Américas, donde se formaban los militares de toda Latinoamérica, ¿sí? Pero ¿cómo por lo menos había la construcción de una narrativa que cubrió proyecto económico? Ahora ni siquiera éramos eso, o sea, nos están diciendo... En la cara. Sí. Entonces ahí creo que es donde entra la relación, ahí como todo lo con tierras raras, lo que es la inteligencia artificial, la tecnología, el tecnofeudalismo, si se quiere, como una etapa ya post-capitalista. ¿Escucharon hablar de eso? Vos querías hablar también, ahora Sí, ¿escucharon hablar de lo del tecnofeudalismo? Más o menos, ¿saben de qué va? A ver, dale. A mí no me gusta Más. el global, prefiero transhumanismo corporativo. Ah, mira, ya pero esto es un lujo. Anótense esas cosas. Tecnofeudalismo, no sé si vamos a tener tiempo de verlas, pero tecnofeudalismo. Estuve justo hace un tiempo viendo algunos videos y todo, no leí el libro de Varoufakis. Varoufakis, sí. No, yo no leí Yo tampoco. Cuestiones que dicen a favor y cuestiones que hay una nota muy buena también que lo critica, digamos, ese concepto, porque en realidad plantea que no hay una superación del capitalismo, del sector imperialista, sino que es otra forma de megacorporaciones que ahora se emparentan más con un Estado, digamos, pero que siguen necesitando los Estados. No hay porque una de los planteos del tecnofeudalismo es que ya no estamos en un capitalismo y que no son tan necesarios para la reproducción del capital de los Estados, digamos, y después de otra postura que dicen que eso es mucho decir, digamos, que pasamos de etapa. Es un debate abierto, digamos, pero sí habla de las nuevas condiciones, digamos, del capitalismo actual, digamos, sobre todo de la mano de las megacorporaciones, Mark Zuckerberg, Marx y demás, que tienen tanto poder económico que incluso a veces son mayores que el PBI de muchos países. Entonces, bueno, esto es un cambio cuantitativo, en el sentido que profundiza el capitalismo y el imperialismo, o es algo cualitativo que estamos hablando de algo distinto. Ese es el debate, me parece que está bueno. Después, que entiendo que se digamos, lo de la clase, pero ahí yo tengo algunos materiales. Bueno, salí. En Argentina, Peter Thiel. Justo hoy se vino a entrevistar con el presidente. Y el presidente viene de decir en Israel que hay ciertas culturas con las cuales no se puede convivir, no sé si lo escucharon, y que entonces hay que, no sé, exterminarlas,
no sé qué dijo, cuál fue la conclusión, pero dijo que había culturas con las cuales no se puede convivir. Y justamente salió, creo que también el fin de semana, si les interesa el tema y lo quieren buscar, el manifiesto de Palantir, que es una de las empresas de seguridad que usa inteligencia artificial y es la que le está brindando la tecnología a Estados Unidos para que vayan y se lo chupen a Maduro así, matando a todos los cubanos que estaban protegiendo al presidente de Venezuela y para que hagan ataques a donde quieren. En el caso de Palestina, de la escuela de las niñas, ahí fue un ataque, perdón, en el caso de Irán, Palestina es... en el caso de Irán, fue un ataque y además repetido a los 40 minutos, así que el propio Estados Unidos también lo utilizan para el ICE, digamos, para los inmigrantes. Claro. Que acá Jorge Macri quiere hacer eso en la ciudad de Buenos Aires, está cazando inmigrantes, pero no tiene ninguna empresa de inteligencia, sino que tienen los palos, los bastones de los policías, que van y sacan las paltas, les sacan los alfajores, bueno. Sí, que no solo en relación al capital que tiene mayor que los estados, sino también que llega al punto que tienen un poder de decisión a través, por ejemplo, de los drones, o sea, el último sí lo tiene que decir una procuración, que es la que brinda la inteligencia artificial para que esto funcione y vaya a ese punto. Entonces, claro, no solo es una cuestión económica, sino que el poder supera al derecho. Por eso el término de los organismos corporativos, ¿no? Más allá de... Sí, inclusive hasta son multimillonarios, no le llaman multimillonarios, sino que son, ¿cómo es? No sé, más que multimillonarios, ya pasan más de ser multimillonarios, porque ya no es siquiera, no sé, uno habla de los fondos buitre, por ejemplo, o de los fondos de inversión, que son fondos buitre cuando empiezan a comprar litigios en el mundo para ganar después más, sino que estos fondos de inversión no se sabía bien de quién eran tampoco. Hay uno que se llama BlackRock, por ejemplo, que se sabe que hay alguna persona que maneja o administra, pero son fondos, digamos, donde hay plata de no se sabe dónde. Plata que anda por el mundo, por nuestro mundo, y bueno, va a parar a los fondos de inversión. Pero hoy por hoy, digamos, ocupan un papel central estos que son los nombres, los Elon Musk, los que decíamos Peter Thiel, el de Facebook, el de Instagram, o sea, son multimillonarios, ya, digamos, son corporaciones, pero ya tenemos las personas ahí, que no tienen ningún empacho en decir todas estas cosas y en todo lo que están diciendo. No, los empresarios Silicon Valley exacto, creen que es un debate interno en Estados Unidos, en todos lados, llegan al palio libertarianismo, todas estas ideas del poder de decir, yo para qué necesito un Estado que regule si yo hoy en día con la tecnología y con el poder que yo manejo no me tengo que someter a ninguna regulación. Inclusive ese es un debate hasta en Estados Unidos dentro del gobierno de Donald Trump, y por algo, no sé, Elon Musk tenía como esa oficina que era muy parecida a la de Schwarzenegger, sí, lo terminó echando porque diciendo, al final, o sea, un concepto, digo, lo político tiene que conducir a lo económico, inclusive en Estados Unidos, no lo económico tiene que conducir a lo político, porque cuando conduce lo económico, pasa lo que pasa acá. pasa lo que pasa acá, o sea, ahora. Ahí tiene tienen el ejemplo contrario. y dice lo que quiere hacer. Sí, Trump ahí dice, che, escuchame, me parece que por acá no es, acá el que va a conducir este proceso que yo pienso en Estados Unidos soy yo, no lo vas a hacer vos. Por más que cuente con tu super ayuda y yo, pero fíjate que Trump lo borró a más de todos los lados posibles, a Peter Thiel, y bueno, hay una red muy importante que bueno, tenemos hoy en día. Pero fíjense igual, si les interesa el tema y pueden, fíjense, busquen manifiesto de Palantir. Palantir es la empresa esta de Peter Thiel de seguridad basada en la inteligencia artificial. 22 puntos son. Y directamente dice, ¿para qué queremos la democracia? O sea, cuestiona hasta la vida en democracia. Y surge esta idea bien del tema del transhumanismo. Es decir, que ya no importa la raza humana, no les importa. Ayer justo habían hecho un videíto en un programa que yo veo, que es Peter Thiel, que encima tiene los pelos así medio, yo lo envidio, pero bueno, tiene un montón de pelos y está medio, parece el profesor chiflado. Lo hacían hablando y decían, no precisamos esto, no precisamos lo otro, y termina en un salón donde está Trump y hay un montón de personajes ahí con robots.
todos robots, ¿no? O sea, el tema de esto de que el robot o la tecnología va a reemplazar al ser humano. Bueno, están pensando en todas esas cosas. O sea, tenemos que entender que están pensando en todas esas cosas. No es que sea solamente una película de ciencia ficción, sino que ellos lo tienen como programa. Vos querías decir algo y no te... Sí, más que nada por el tema del que dicen el dolor de 6 u 8 años. En cuanto a lo que es la agricultura, es improbable que sea 6 a 8 años solamente el daño, porque generalmente Cargill o Monsanto, que son los que venden los productos químicos para que la agricultura entre todos supuestamente no sea dañada por la maleza, que es mentira. Porque viste que, por ejemplo, una manzana hoy en día es perfecta. El color de la manzana, de acuerdo a la época, va cambiando. Entonces significa que nosotros lo que estamos consumiendo no es algo completamente natural, sino que son ya productos genéticamente modificados. Entonces no podemos nosotros creer en la idea que tienen de que el daño es 6 a 8 años si estamos consumiendo algo que ya de por sí viene genéticamente modificado. El daño es para toda la vida. En cuanto a lo segundo, que es la tierra, que debería ser lo primero, creo que por una hectárea de tierra que vos uses los químicos que son para fertilizantes y venenos. Claro, los fertilizantes y venenos tienen una pérdida de utilidad por 30 años. O sea, vos vas a plantar un tomate, en 6 meses vas a tener el tomate perfecto, pero durante 30 años no vas a poder plantar un árbol. Son cosas que no tienen sentido, por ejemplo, al decir que el daño es por 8 años. Y después, los demás daños, por ejemplo, que tienen es, hay personas en el interior que nacen con imperfecciones genéticas. Eso es algo siempre, no es que es algo de ahora ni en 10 años, sino que, por ejemplo, mira Brasil, tienen problemas, hay criaturas que nacen sin brazos, con deformaciones genéticas, todo por culpa de esto, de la agroindustria, claro, o el agronegocio, que es lo que yo les decía, que es, digamos, la versión financiera del modelo productivo, ¿no? Generalmente hay gobiernos que limitan y le ponen restricción, pero en realidad lo que deberían de hacer es, no sé si prohibir, porque la demanda de consumo es gigantesca, si bueno, la gente está acostumbrada a eso, pero sí deberían de tener un específico artículo que diga que hay cosas que se tienen que parar un poquito, porque en realidad el daño no es solamente por una década, el daño es para toda la vida, no es, y es algo que nosotros tenemos que ir pensando, más que nada para conservar el modo de vida que tenemos, que ya va sin rumbo, más que nada eso. Y después el tema de la tecnología, de la IA, y para ir a buscar ciertos líderes opositores o políticos. De una forma, por ejemplo, ahí también hay un punto sobre lo que Israel hace con Palestina. Por ejemplo, dicen, tenemos la capacidad de ir a buscarlo a tal lugar de su búnker. Y sin embargo, justificaron todo el genocidio en Palestina diciendo, hay que matarlos a todos, mataron creo que 70.000 personas. Y la tecnología que era para agarrar a ciertos terroristas, entonces para mí, en mi opinión, es una mentira, es algo que lo dicen para la tribuna, pero en realidad el objetivo que tienen es macabro, son siniestros. Sí, hay dos palabras que me parece que están de estos tiempos, es dolor y mentira, ¿no? O sea, porque uno en la cara, es cierto, sí. Te dicen, tenemos la capacidad, la tecnología de ir a buscar a los fulanos de tal en su casa. Y los terroristas de Ébola, que supuestamente son terroristas, ¿por qué no buscan en la casa? O se infiltran entre 10.000 a 20.000 personas. Son, por ejemplo, debates que no se instalan en la sociedad. Sabemos por qué, porque cuando más se da, más fácil de manipular, cuando más se da, es más fácil. Por eso esto de lograr una miseria planificada y de lograr gente que solamente esté pensando en su supervivencia es una manera también de esclavizar, digamos, por eso esto de tecnofeudalismo por ahí también tiene esa connotación, pero es una manera de esclavizar, o sea, nos tienen esclavizados, digamos, pensando en la supervivencia, 2, 3 trabajos. ¿Para qué quieren universidad pública? Sacamos la salud para que se mueran más rápido, los que no tienen acceso en un lugar privado. Con la educación lo mismo, inclusive hasta han dicho que quieren que se eduquen en la casa, como antaño.
Entonces, es todo un planteo de una forma de vida muy distinta, y este hombre, el entrevistado, lo reconoce. Dice, bueno, vamos a sufrir 6 u 8 años, hay sectores económicos, provincias inviables, sectores productivos, la industria, el comercio, los gastronómicos inclusive. La vez pasada escuché un reportaje en una radio que le hacían al padre de, ¿cómo se llamaba el ministro de Transporte de Macri? Dietrich. A Dietrich padre, que es el fundador de todo ese conglomerado, ahora a él no le importaba, porque a él le da lo mismo vender autos Volkswagen producidos acá que vender autos importados. Entonces, él, como tiene una concesionaria de autos, que se fabrique acá o no se fabrique acá, le daba lo mismo. Entonces, en términos de lo que es su expertise, es decir, la industria automotriz, está todo bárbaro, porque si los autos importados son más baratos, a él no le importa si se producen acá y si se echa gente de las automotrices, de las fábricas de autopartes y demás. No le importaba. Pero otra cosa significativa que dice, porque a mí me extrañaba, yendo por acá por mi casa, debe vivir en Barrio Norte, en Palermo, no sé, o en Vicente López, en San Isidro, no estoy haciendo con esto prejuicio, pero digo, el señor tiene cierta fortuna, no creo que viva en un barrio popular. Él decía, a mí lo que me llama la atención, en ningún lugar del mundo pasa esto. Dice que había un bar, al lado otro bar, al lado un restaurante, y la gente comiendo y tomando cerveza. Y yo, claro, tienen un chip en la cabeza con otra cosa. Entonces, ahora en cambio se están cerrando y la gente dice, bueno, qué mal, cierran porque hay gente despedida. Pero no hay lugar para que toda esa gente tenga esos negocios. Sí, había lugar, porque en realidad estaban llenos. Uno iba y estaban llenos. Ahora, ¿qué pasa? Bajan la persiana. ¿Por qué? Porque hay menos gente que puede ir. ¿Sí? Menos gente que puede dedicarse, si quiere, al ocio, que puede comerse una pizza, tomarse una cerveza, o ir a comer unas papas, o ir a comer a un restaurante. No, tiene que haber menos. Capaz que quiere abrir otra concesionaria. Sí, seguro. Aparte yo, Él seguro. Me quedé pensando, uno, para mí está bueno en relación a lo que planteaban del tecnofeudalismo, por ahí esto del rol también planteaban esto del rol político o económico de las corporaciones versus el Estado. Y para mí está bueno porque primero una regla del propio capitalismo es que es anárquico, o sea, en algún sentido también va cambiando de forma, se va transformando, pero no es que tiene una regulación posible, en algún sentido siempre se van a ir comiendo, ¿no?, a los sectores más pequeños y todo. Y creo que en esto también es una característica de época también, que cada vez quizás es más evidente el entrecruzamiento político y económico, pero después está bueno el debate de qué es el Estado, o sea, quién compone el Estado. Porque en ese sentido creo que pensar que hay ministros que responden directamente a corporaciones o a empresas, ha pasado en salud, ¿no? Ha pasado en trabajo, todo, entonces ese entrecruzamiento también muestra que no, me parece que no hay tal división entre lo económico y lo político para pensar también estas características en los distintos estados y gobiernos. Sí. Y en el mismo sentido, yo por ahí más como pregunta, vi que lo notaste, me parece un gran debate, el tema de la minería sustentable, vos que planteaba el compañero de estar a favor de la minería, pero con mano de obra nacional, las regalías, pero sobre todo para historizarlo, porque digo, hoy vivimos, si se quiere, quizás una visión de lo más transparente, me parece, en relación a las verdades que se dicen, pero durante muchos años las regalías eran inexistentes, ¿no? O sea, la mano de obra... Sí, en realidad, fíjense que ningún gobierno de la época de Menem para acá derogó la ley de hidrocarburos. Y las regalías son del 3%. Chile tiene 40%. Bueno, sí. Para peor, digamos. Para peor. La posibilidad de cómo se piensa, ¿no?, en la relación con los bienes comunes naturales, y lo mismo en relación a la mano de obra nacional, digo, tomando ejemplos de la historia, porque si no me parece que hay algunos debates que sí muchas veces quedan en lo teórico, pero en lo concreto no son tales. Entonces para mí por ahí eso más me parece un buen tema, pensar los modelos, o sea, más allá, digamos, de lo concreto de hoy, qué tipo de modelos posibles son, y si es posible otra relación también con la naturaleza. O sea, sí.
Bueno, eso la clase ya está. Ya tienen toda la clase, lo tienen que ponerse a leer y listo. Esto está bueno para pensarlo, como dice ella, en modelos. Ay, qué letra, Dios. Pero es cierto, esto del rol del Estado, yo por eso puse rol, porque puede haber un Estado que no haga nada, digamos, un Estado que se quede en el molde y que pase esto que dice ella, de que sea anárquico. Es cuando dicen el mercado, hay que someterse a las leyes del mercado y el Estado tiene que hacerse a un lado. Bueno, ese es un modelo y es un poco lo que están planteando también. Bueno, se me quedó pensando también a partir de este debate, hace 3, 4 años, que había salido una investigación que hicieron un youtuber, Go Goodman, de hecho, sobre lo que es la exportación, por ejemplo, de litio, ¿no? O sea, por ejemplo, la forma que tienen las empresas de exportar el litio es con una declaración jurada. También es eso. Todas las exportaciones son así, ¿eh? Exacto. Entonces, primero que la cantidad, las empresas extranjeras sacan litio en camiones como si fuese, no sé, pan, y no hay ningún control por parte del Estado. Que eso fue históricamente, o sea, como para empezar a ver ese rol del Estado, sí. ¿Qué interés defiende? ¿A qué empresa defiende? O sea, como que aunque vos aumentes la realidad y todo, o sea, no. O los derechos de exportación, que es lo que decía él. O sea, uno le pone derechos de exportación, pero resulta que después el tipo lo que hace para decir a ver sobre cuánto va a ser la base imponible es una declaración jurada. Lo mismo pasa con la soja, ¿eh? Vieron que está ahora la discusión de la hidrovía. Todos los puertos que están en el río Paraná son puertos privados, también gracias a las épocas de privatizaciones. Las empresas son los dueños de los puertos, no hay puertos nacionales, del Estado Nacional. No sé si habrá alguno provincial, creo que en Santa Fe se inauguró uno pero siempre están las cerealeras y son 5 o 6, Cofco, que es China, Cargill, como decía él, son 5 o 6 empresas que son las que tienen el monopolio del comercio agrocerealero, ¿sí? O aceitero. También por el río Paraná. Pero si uno va por el río Paraná, ve que hay barcos que van para Paraguay. ¿Qué es lo que pasa? Van para Paraguay porque en Paraguay no le cobran retenciones. Entonces salen de contrabando, tipo bien época de la colonia, que se hacía con Uruguay, con la colonia de Sacramento, pero estos van por el río Paraná hasta Paraguay. El modelo Urquiza. Sí, la vuelta obligado del 20 de noviembre ya es como que... Paraguay tiene la tercera flota naval del mundo. Bueno, y Paraguay produce más de lo que su tierra tiene. O sea, si sacan los cálculos, el cálculo de todo lo que es sobre todo soja, es como que de acuerdo al territorio que tiene, o sea, no puede producir esa cantidad. O sea, es obvio que viene de otro lado. Bueno, por eso van los barquitos hacia el río Paraná. Es Argentina y Brasil, todo. Claro, sí. Y eso es para evitar, después vienen con bandera paraguaya, cruzan el río Paraná, salen y van a Montevideo y no pagan ningún derecho de exportación, ninguna retención en nuestro país. Entonces, ahí también desconfiamos en que son mediante su declaración jurada. Porque la época, o sea, hubo otro modelo también en el que existió el IAPI, que era el Instituto Argentino de la Promoción y el Intercambio, en donde el Estado centralizaba el comercio exterior. E interior también, porque de alguna manera, si hacía falta maíz en el mercado interno, decía, bueno, exporto tanta cantidad, pero dejo para el mercado interno y la alimentación de la gente del país. Sí, quiero agregar algo más que me quedó ahí en el tintero. Por lo que planteas antes, los poderes económicos nacionales y internacionales, para mí, para pensarlo también los nacionales, yo creo que con todos estos elementos que plantea, no se ven planificados, porque tienen estrecha relación con los internacionales. O sea, la policía famosa nacional también tiene negocios con las empresas transnacionales. Por ejemplo, Pablo Roca, o sea, ahora estamos en una política, un modelo extractivista, que es sacar todos los bienes comunes naturales que tenemos para afuera, y tiene negocios con YPF. Entonces, Tecpetrol, o sea, el tipo, ya, por eso vieron lo de diversificado. A ellos no les importa. Si los tubos estos sin costura, que son los que fabrica, ya no los tiene que dejar de producir porque los chinos son más baratos y a él no le compran, él no tiene problema. Cierra la planta, como pasó con Madanes Quintanilla y Fate,
que tenía esta fábrica de neumáticos nacional, emblemática, que producía neumáticos, un día dijo, bueno, basta, no me da a mí más ganancia, la cierro, 920 personas en la calle, no me importa, el tipo ya tiene negocios en energía. ¿Sí? Está haciendo negocios en energía, ya invirtió. Entonces van a donde va la plata, digamos. Por eso también esto de una lógica, digamos, de no tener como preocupación por los intereses del país, sino que lo que tratan de hacer es siempre acumular ganancia. Entonces van expandiéndose para dónde va precisamente esa ganancia. Ahora, la pregunta es, nosotros como país, ¿no tenemos que pensar en todo esto, dónde hay bienes estratégicos, bienes naturales a proteger? O sea, eso es lo que tenemos que pensar, lo que un Estado nacional tendría que pensar, lo que estados provinciales tendrían que pensar también, sobre todo por nuestro sistema federal de gobierno. Bueno, hoy parece que hay pocos que estén pensando, ¿no?, en eso. Y ahora me entiende por qué está problematizada con las transnacionales, porque si uno piensa a futuro, en un proyecto, en un modelo de país que, bueno, que incluya, ¿qué hacemos con esta gente? Basualdo mismo tiene un concepto respecto de la Argentina que dice que en realidad en la Argentina se produce un fenómeno de transformismo del Estado. Él le llama así, transformismo del Estado. ¿Qué quiere decir? Que el Estado es cooptado por los poderes económicos, ¿sí? Entonces, los poderes económicos toman decisiones por el Estado o influyen para que se tomen decisiones por el Estado. Y esto no incluye solamente al Poder Ejecutivo, sino que incluye al Poder Legislativo, al Congreso. Si no, no hubiera salido la ley de reforma laboral, no hubiera salido la reforma o la derogación prácticamente, bueno, no derogación, pero reforma a la ley de glaciares. Todas las cosas que están pasando por el Congreso es porque hijos y entenados y de todos los partidos, menos la izquierda, están votando y levantan las manos o se sientan o no vienen para que quede medio ahí así disimulado. Y después tenemos el Poder Judicial también. El Poder Judicial que tiene el DNU 70, la Corte hace 2 años y medio y no dice nada. Calladita la boca, el Congreso, una Cámara lo revocó, la de senadores en su momento, y en diputados quedó ahí esperando a ver y nadie hace nada. Entonces digo, es el Estado que lo entendamos también en su conjunto, ¿sí? Porque acá es como que está todo. Por eso les digo que estoy problematizada con este sector particularmente. ¿Qué hacemos con este sector? ¿Qué hacemos con este señor Díaz que nos dice todo esto, que vamos a tener que sufrir, como dice el tango? Primero hay que saber sufrir, como es que dice que es naranjo en flores, ¿no? Primero hay que saber sufrir. Bueno, vivimos en un tango permanente nosotros. No por nada el tango se dio acá, ¿no? Eso es para pensarlo también, es un lindo tema de tesis. Sí, en esto de la no construcción de la narrativa, un argentino que está estudiando esto, que habla de La Plata, que hace rato que esto creo por René ahora. Ah, sí. Lo íbamos a invitar, mira, pero como no teníamos poco tiempo, no. ¿Me invitan? Dale. Vamos buscándolo. No, el narco menudeo de dopamina, me gustó. Sí. Como no es necesario construir una narrativa, porque estamos todo el día con esto. Claro, bueno, esa es otra cosa. El tema del tecnofeudalismo es que nos tienen esclavizados no solamente pensando en sobrevivir, tener 3 trabajos, andar pedaleando, moto, precarización laboral, entonces estamos todos mirando para abajo a ver qué hacemos para sobrevivir, no tenemos tiempo ni de ocio, ni de pensar, ni de estudiar, ni de nada, y además nos tienen con el teléfono todo el tiempo. Y eso es la base de los señores de la inteligencia artificial, porque ahí de la economía del conocimiento tendremos que hacer una flechita que diga datos, información, ¿sí? Porque ellos con todas esas tecnologías que han desarrollado, lo que tienen son datos e información de nuestros gustos, de lo que nosotros queremos. Miren, el teléfono a uno le aparece cuando, no sé, hasta me ha pasado de hablar o de decir algo, te aparecen enseguida las publicidades. O buscas alguna cosa y olvídate. El algoritmo controladísimo. Es terrible. Una cosa más administrativa, ya que veo que el tema tiene mucho interés de parte de ustedes, nosotros hicimos ya la encuesta y una de las opciones para las clases que quedan sobre el final del cuatrimestre es meter una clase más ambiental y podemos dar un enfoque particular, invitar a este
chico ahora. Jerónimo, sí. Nosotros tenemos una compañera también que escribió un libro sobre fertilismo. Sí, sí, que lo tengo. Vamos a invitar, Sí. podemos pensar, Hacer una... conteste la encuesta, vamos a ver, digamos, qué es lo que tiene más interés, pero si interesa particularmente el tema, podemos hacer, digamos, una segunda ronda sobre el tema. Marcela, vos tenés que hacer campaña. Yo tengo que hacer campaña. Sí. Yo me estoy haciendo marketing, me estoy recurriendo a las leyes del mercado. No, porque... Es tan grande el monopolio, profe, que Sí. la gente vende insecticida a todos los venenos Sí. y también controla Bayer, que es Claro. la industria farmacéutica más grande. Ahora compró Te Bayer. envenena Sí. y te cura. Y previamente Monsanto había comprado también, estaba con Bayer. O sea que es todo lo mismo, digamos. Bueno, ¿ves por qué se llama paquete tecnológico? Que los chicos en agraria nosotros lo vemos. Paquete tecnológico porque te venden todo. O sea, es la misma corporación que te vende todo, ¿cómo se llama? Llave en mano, ¿sí? Entonces, lo único que vos tenés que tener es un campo arrendado y después de 5 o 6 años queda la tierra yerma. Porque en realidad con el sistema de producción que tienen, la siembra directa trabaja sobre siempre la capa superficial, que es la más fértil. Ni siquiera Nada, no hacen nada. Trabajan sobre el suelo así, por eso les digo que es industria. Le echan fertilizante, le echan veneno, cosechan, vuelvo otra vez. Fertilizante, veneno, bueno, por eso arriendan y a los 5 o 6 años, capaz que, o antes, porque a lo mejor hay, no sé, alguna promoción en algún lado o algo, más barato el arrendamiento, se van a otro lado, invierten en otro lado, y bueno, y así van dejando tierra arrasada en lo que tiene que ver con el cultivo. Ya hay ejemplos de suelos que están total, bueno, lo que decías vos de la salud, de las malformaciones, por eso hagan hincapié, si les interesa el tema, en esto. Yo les decía de la Asociación de Médicos de Pueblos Fumigados. Ha sido muy importante en la difusión, porque en realidad nosotros acá lo conocemos, pero hay gente que se niega, que no habla directamente de eso, porque han construido un sentido común hegemónico, diría Gramsci, un sentido común de que ese modelo convencional es el mejor y de que ese modelo convencional es el que hay que hacer, todo lo demás es atraso. Hablar de campesino, no, campesino es atraso, eso estaba, no. Hablar de agroecología, no, eso no sirve, eso es para los hippies, no. Es volver a una forma de producción de la vida en convivencia con el ambiente. O sea, esa es la idea. O sea, vos me traes tu paquete tecnológico, en tu paquete tecnológico ya la OMS, de la cual salimos nosotros, o sea, nuestro presidente dijo afuera, no estamos más en la OMS, pero bueno, la OMS dijo que el glifosato, que es uno de los pesticidas que se usan, de los venenos, es cancerígeno. ¿Sí? Lo que pasa es que así como está el glifosato, además como las plantas se van haciendo cada vez más resistentes, tienen que cambiar la modificación genética y tienen que hacer un veneno más fuerte, ¿sí? Entonces ya el glifosato es anécdota, o sea, es como la insignia, pero hay un montón de venenos que ya son más fuertes que el glifosato. Y si son más fuertes, obviamente, lógica, ¿no? A más B es igual a C. Pero sigue siendo el modelo convencional, ese nombre tiene, ese es el modelo convencional, y, por ejemplo, una alternativa, que es la agroecología, es difícil de imponerse, y es difícil que tenga políticas públicas, y es difícil que las personas entiendan esto que vos decías. Con la agroecología tenés una manzana que va a estar con algún bichito, mejor todavía, o si tenés acelga que te aparece la babosa y esos bichitos, llámense contentos porque eso quiere decir que no tiene venenos la verdura. Hay ciertos bichitos que conviven con las verduras. Uno los lava y come las verduras. O cuando viene la hoja de acelga o de espinaca comida, no es que sea mala, al contrario, quiere decir que tiene menos veneno. ¿Sí? ¿Más allá de una reglamentación provincial o algo en torno a los agroquímicos? Sí, algunos químicos. No, respecto de las fumigaciones, nacional no hay, no se quieren meter. Provincial, creo que tiene la provincia de Santa Fe, me parece que tiene. Y después tiene que ver más que nada con temas municipales. O sea, por orden, como tiene que ver con el bien común más cercano a las poblaciones, entonces ahí las disputas se dan a nivel municipal. ¿En qué sector de la localidad se puede establecer cada actividad? Eso Exacto. es competencia municipal. Eso es competencia municipal. Donde se puede, por ejemplo, claro.
Y ahí es encima donde es más difícil, porque Sí. tienen más poder económico los dueños de los campos, cada pueblo que conozca los pueblos del interior, tienen mucho peso, digamos, que se desarrollan a este modelo. Claro. ¿Eh? Que ni se cumple eso. No, hay muy pocas. Y a veces no lo controlan. Y algunas son ridículas, a 300 metros de. No puedes fumigar en avión a 300 metros de una 100 metros, 200 nada. Porque el aire te lleva todo. El aire te lleva todo, en realidad está probado, que sale por el aire, sale por el agua, envenena todo. Después vos tomás agua, Enrique Viale de la Asociación de Abogados Ambientalistas, con Pino Solana se habían hecho un análisis de sangre y un montón de gente se la hizo, que aún viviendo en la ciudad de Buenos Aires tenían venenos en sangre, o sea, glifosato y otros venenos en la sangre. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Si no estuve en contacto con aviones fumigadores ni nada de eso. Y por lo que comemos, es por lo que comemos, por el agua, es decir, de hecho si nos hacemos un análisis creo que todos tenemos. Así que bueno, algo más que querían... Yo quería contar una cosa que no es Al final no sé la clase como... lo de la manzana y el gusano. Sí. Quería decir, Antes tenían, vieron que antes venían. no es tan malo encontrar un gusano en una manzana, lo malo es encontrar negro. Claro. Eso porque te lo comí. Pero vieron que yo cuando era chica tenía duraznos. Ah. Si tiene gusanito, te sacar. Pero en todo es así, en serio. Pero yo cuando era chica había frutas con gusano y verduras y manzanas y peras, que por ahí la manzana estaba bien, pero antes tenía un gusano. Bueno, hoy ya no hay gusanos. Ah, el gusano encima. Bueno, vieron que la noticia era como para, más que introductoria, para plantear el panorama. Es un poco leerla como que... pero bueno, es el proyecto que tienen, ese es el proyecto. Entonces, uno tiene que entenderlo, comprenderlo, saber qué es eso, saber que existe y si quiere, combatirlo. Transformar, combatirlo y bueno, no, la otra opción es quedarse en el molde o estar de acuerdo. Muchas otras opciones no hay. Así que bueno, un poco partiendo de lo que decían ustedes, el otro día cuando estaban dando la clase los chicos, se me ocurrió algo que no es nada, no es ninguna cosa de genialidad, sino que en el modo de producción capitalista ellos marcaban la vez pasada las asimetrías en el derecho social, la alienación también que se da, que es esa separación entre el trabajador y el trabajo terminado. Eso es fundamental para el capitalismo. El trabajador no tiene que ver al trabajo terminado, porque si no ahí toma conciencia de lo que su trabajo significa, del valor, de la plusvalía, digamos. Entonces eso es algo buscado. Las asimetrías son buscadas, la alienación también es buscada, no es que es una casualidad o un accidente, funciona de esa manera. Entonces, así como vimos el otro día, el derecho social, acá te iba a poner laboral, pero después me dije, uy, no, es social. Necesidad de regulación y vieron ustedes el principio protectorio. Bueno, con el ambiente pasa lo mismo. O sea, hemos hecho, o sea, en vez de convivir en y con el ambiente, lo que hemos hecho nosotros es ponerlo alienado de nosotros, o sea, separado de nosotros, y lo hemos puesto como en una relación de dependencia, ¿sí? Entonces, ahí yo les puse más que derecho, perspectiva ambiental, porque lo ambiental, así como no tiene límites geográficos o políticos, tampoco puede ser una rama encerrada del derecho, sino que tiene que ver con algo transversal, ¿sí? En el derecho privado, en el derecho público, en los contratos. Si uno piensa en sustentabilidad, en realidad en todas las ramas del derecho habría que hablar de algo ambiental. Acá obviamente no lo hacemos, es una utopía, pero digamos en términos teóricos se habla de una perspectiva ambiental, ¿sí? Más que encerrarlo dentro de un código, porque tampoco está así legislado. Y bueno, y también remarcamos la necesidad de regulación de ese principio protectorio, y también el desafío es, después de eso piénsenlo ustedes, hay quienes ya lo están viendo de esa manera, no solamente proteger al ambiente, que sigue siendo una relación como asimétrica, sino que
la naturaleza misma en sí es sujeto de derecho como nosotros. Ahí tienen un videíto de Ecuador que va a aparecer en alguna de las diapositivas, que no creo que lleguemos a verlo hoy por el tiempo, pero bueno, no es algo, en la edición pasada del seminario lo pasamos acá y sirvió de debate también el video. Hoy elegí la cosa esta, no sé cómo llamarla, la entrevista a este señor, porque bueno, me pareció más rica como para entender. Pero bueno, por eso está con signo de pregunta, ¿no? A ver hasta dónde llegamos. ¿Qué hora es? Y 20. Bueno, esto es también, esto más que nada pensé en un marco teórico para que todos pudieran más o menos estar al tanto de esto del ambiente, qué significa. Después, si les interesa, hay más lecturas. En cátedras virtuales tienen varios de los textos que están mencionados acá, pero en todo caso después me dicen. Esto es Enrique Leff, es un autor que ve al ambiente, o sea, el ambiente hay que mirarlo desde las relaciones sociedad-naturaleza, que es lo que decíamos recién, cómo relacionamos a la sociedad tanto en el habitar como en el producir, ¿sí? O sea, esas serían las dos grandes reglas de convivencia con la naturaleza, cómo habitamos y cómo producimos, ¿sí? Para la supervivencia. En realidad el objetivo de la producción tiene que ser la reproducción social, ¿sí? Pero parece que acá, con todo este planteo, vamos para otro lado. No es solamente la reproducción social, sino que es la reproducción del capital. Lo que ellos buscan es eso. Acá aparece, bueno, la noción de territorio o territorios, que también sería un concepto importante para desarrollar, pero bueno, si no los vamos a marear. Pero desde la geografía crítica, territorio no es solamente el suelo, sino cuando uno piensa en territorio, es una manera de también incorporar esto, ¿no? El territorio tiene que ver con todo lo que está en el suelo, o sea, el ambiente natural del lugar, pero también los actores sociales interactuando. Entonces ahí uno es donde puede ver las relaciones de poder y las asimetrías, ¿sí? De las que estamos hablando. Asimetrías entre naturaleza humana y naturaleza humana, o sea, entre hombres, mujeres, hombres con más poder, mujeres con menos poder, y después también con la convivencia con la naturaleza, ¿sí? Esa es una noción de territorio de la geografía crítica, que está bueno también porque nosotros es como que esto de las relaciones de poder no lo tenemos muy... En el derecho no... Ahora después van a ver que hay dónde dice relaciones de poder. Si alguno se acuerda dónde han visto eso, también es... ¿Dónde han visto relación de poder? Bueno, sociología, muy bien. Pero además... Ahora, Sí, también, muy bien. Pero en otro lado más legislado. Ahora les digo. El derecho laboral también. Bueno, en derecho laboral, sí, también. En colectivo. Bueno, y después esto es importante porque no solamente está, ven, por eso le digo que es bien también como noción de territorio, todo este sustrato de relación sociedad-naturaleza, sino que eso está como determinado, si quieren, no sé si es la palabra, medio como formateado, configurado por qué es lo que consideremos como nuestra dimensión política, jurídica, ética y cultural. ¿Sí? O sea, en definitiva, toda la cuestión ambiental descansa sobre principios culturales, o sea, una base cultural de nuestra sociedad, qué es lo que pensamos del ambiente, qué es lo que decidimos respecto de todas estas cuestiones, por una cuestión ética también, y ética, principios y valores que podemos encontrar, por ejemplo, en los tratados, en los pactos sobre derechos humanos, en convenciones internacionales, y eso se traduce en la dimensión política y jurídica, decisiones y regulación. Fíjense que es una noción de ambiente que cierra un poco con nuestro razonamiento jurídico, ¿sí? Porque en definitiva el derecho también es un hecho cultural y social, y político también. Bueno, acá en esto de, bueno, la relación sociedad, comunidad, naturaleza, un poco es lo que estuvimos hablando, ¿no? Nosotros, nuestra legislación inclusive, y ahí va, y nuestra cultura, desde la edad moderna,
acá por ahí aparece Descartes con esto de pienso, luego existo, si yo pienso, ¿no? Racionalmente, y después lo que yo racionalizo respecto del afuera es lo que existe, entonces estoy marcando ahí una relación de poder sobre la naturaleza, ¿sí? Eso es lo que aparece desde la Edad Moderna, esto que decíamos de la asimetría del hombre, del homo economicus, el homus economicus, teniendo una relación de poder sobre la naturaleza, sirviéndose de la naturaleza con anarquismo, como decía la compañera. Y eso, en las reglas del capitalismo, tienen como reglas de valor la máxima apropiación de bienes naturales, si quieren, de todo, pero de bienes naturales, la maximización de la renta en el corto plazo, o sea, si saco más minerales en el menor tiempo posible y hago bolsa todo, no importa. Si contamino con cianuro, si tengo tanta cantidad de agua involucrada en ese procedimiento, no importa. Esos son como efectos colaterales, en realidad se llaman pasivos ambientales, pero bueno, no importa. Mi objetivo es maximizar la renta en el menor tiempo posible. Productividad y competencia. Esos son los valores del capitalismo. No es esto peyorativo, es lo que es el capitalismo. Son las reglas de juego del capitalismo, ¿sí? Cualquier empresa busca esto. Y por eso estas personas pueden decir estas cosas porque, bueno, ya es como que están validadas por el propio sistema. Y después acá hay un debate que va en tono a eso que decíamos de la naturaleza como sujeto de derechos. Bueno, si hay que hablar del ambiente o de la relación sociedad-naturaleza desde una visión antropocéntrica. Por ejemplo, una visión antropocéntrica puede ser, como decías vos, prohibir los agroquímicos siempre y cuando afecten la salud humana. ¿Sí? Eso sería una visión antropocéntrica. Y si no afectan la salud humana, y si afectan la tierra, afectan el suelo, afectan a animales, las abejas, por ejemplo. Con el tema de las fumigaciones saben que hay lugares donde ya no hay más abejas. Las fumigaciones que se hacen incluso hasta para los mosquitos. Claro, también. En las ciudades sí. Matan cualquier tipo de insecto y es un desastre. Y otra manera de plantearlo es partir desde un biocentrismo. Esto de que, digamos, por eso les hablaba de la asimetría y de la relación de poder. Si nosotros salimos de ese esquema y del hombre dueño de la naturaleza, que se sirve de ella como le plazca y como quiere, y nos ponemos conviviendo en y con la naturaleza, entonces tenemos una visión distinta. Esa perspectiva llega a ser un paradigma ambiental para unos, otros hablan de ética ambiental. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Omar Giraldo, que habla de afectividad ambiental. Fíjense que ya no solamente es una cuestión de ética, sino que tiene que ver con una cuestión de afecto, de amor, ¿no? Cuando uno ama algo, lo cuida. Entonces, con la naturaleza pasa lo mismo, ¿sí? O sea, esto de aprender a tener afecto y de ver a la naturaleza también salirse de esta relación de poder, ¿no? Tiene mucho que ver también con los ecofeminismos y demás. Y después se habla también del buen vivir, que un poco refleja esta sustentabilidad, ¿no? De la que ustedes hablaban. Es un concepto muy amplio, muy también de los pueblos originarios, que bueno, merecería otras clases así. Hay una cosa, por ejemplo, un insecticida natural, sí. Que es utilizado en la región de Misiones, por ejemplo, en el Amazonas, en Brasil, que son poblaciones indígenas, que usan la hoja del parral. La hoja del parral, lo metes en un balde de 20 litros, lo tapas, creo que son 48 horas, y ese es un pesticida natural. Claro. Con eso vos, o sea, con eso mismo, vos podés fumigar el tomate, pero son cosas, por ejemplo, que tenés que, si no son como muy ambientalistas, muy bajas. Pero bueno, sí es algo importante que sí. Por ahí si tenés en tu casa o por ahí si tenés una huerta en tu casa, es la mejor cosa que hay. La hoja del parral o la hoja de guayaba, que que tienen esos nutrientes que
que sirven como pesticida natural. Claro, yo siempre digo, no me voy para otro lado, pero esto es lo que a mí por ahí me gusta. Yo les hablaba de la agroecología. Ahí después, en el segundo cuatrimestre, si quieren, un seminario de agroecología. Pero toda esta nueva, o sea, nueva no, porque en realidad es volver a la forma de producir anterior, tiene que ver con buscar estas soluciones que se llaman biopreparados. Que mira, vos fíjate, él habló del Amazonas, de Misiones, donde hay un territorio distinto al que se da, por ejemplo, acá, y acá podemos hablar de purín de ortiga, que es la ortiga, ¿vieron esa planta pinchuda que uno la toca y, bueno, hacen purín de ortiga, que es en unas bateas, sirviéndolo, después, qué sé yo, hay extracto de ajo, por ejemplo, se usa mucho el ajo, ¿qué más hay? Sulfo cálcico. Son todos venenos naturales que se utilizan, bioinsumos, ¿sí? Para suplir, requiere un tema de ensayo y error. Entonces ahí viene lo que es la pedagogía de productor a productor o campesino a campesino, porque se van pasándola, pero no queda limitado solamente a lo que uno puede hacer. Acá en la Universidad de La Plata tenemos, por suerte, políticas públicas que apoyan a la agroecología y medio como que se está trabajando mucho sobre eso, sobre una transición agroecológica. Incluso la Universidad de La Plata tiene una fábrica de bioinsumos. Fabrican y venden a precio de costo para poder seguir produciendo, ¿sí? Además promociona la agroecología, ¿sí? Como inclusive hay una tecnicatura, nuestra universidad tiene una tecnicatura en agroecología, o sea que es un camino posible de una salida alternativa y hay incluso ensayos o pruebas que se han hecho en cultivos extensivos, en maíz, en girasol, en trigo, ¿sí? Ahora, para ser justos, la universidad también en la carrera de sí. agronomía totalmente la orientación es agronegocio. Sí. Totalmente agronegocio. Sí. Pero hay una tecnicatura. Pero ahí tiene que ver con la libertad académica y el rector. A lo mejor si hubiera un rector de otra... Como en la carrera de medicina, sí. Digamos... Aspirina. Laboratorio. La medicina social está como una isla ahí. Claro, sí, es cierto. Pero bueno, por suerte hay las dos cosas. Por eso es universidad. Por eso es universidad. El conocimiento en disputa también. Y sí, es todo. En realidad es la base. Está ahí por ahí abajo. Economía del conocimiento en disputa. Todo está en disputa. ¿Qué quieren que les diga? Todo. Bueno, y acá un poco también es otro autor que el otro día cuando estaban charlando también se me vino a la cabeza, que es Jason Moore, que fíjense, él analiza también el capitalismo y él dice que está bueno esto para entenderlo, ¿no? Que ese proceso de acumulación constante del capital que viene del siglo XVI, o sea, no es que el capitalismo es con la revolución industrial, en realidad todo se preparó antes. Él tiene un texto que lo tienen ahí en cátedras virtuales que habla de la transición del feudalismo al capitalismo. O sea, que no es que con la revolución industrial empezó todo, o con la ética protestante, que seguramente lo habrán visto con Weber, sino que hay, digamos, todo un paso. Y él tiene para mí dos conceptos. Esto de la expansión de fronteras del capitalismo me pareció como re ejemplificativo, ¿no? Como una imagen muy, muy potente, porque no tienen fronteras, es decir, no fronteras de ningún tipo, ni territoriales, avasallando territorios, ni tampoco éticas, ni morales, o sea, es una expansión de fronteras constante. Y después la característica es la apropiación, o sea, es un poco esta relación de poder en donde el capital y el dueño del capital se apodera. E históricamente lo que ha tratado de hacer es lo que él llama lo que llamó en un momento los cuatro baratos. Hubo apropiación de la fuerza de trabajo, ¿sí? De los obreros, operarios, pero también hay que tener en cuenta la esclavitud, el trabajo de las mujeres, de los niños, la precarización, que es un poco lo que también nos hace un hilo conductor ahí con la laboral, los alimentos, la energía y las materias primas. Fíjense en dónde estamos, ¿no? Ya todo lo que estuvimos hablando está metido acá. Y esto de los cuatro baratos es ¿por qué? Porque el capitalismo lo que ha intentado es, de la manera que sea, a conseguir que esto tenga menos costo, o sea, sea más barato.
Entonces se procuró a como sea de alimentos más baratos, de energía más barata, de materias primas más baratas, de fuerza de trabajo más barata también, por algo reforma laboral, por algo salarios a la baja, por algo división internacional del trabajo, en donde hay países como nosotros que cada tanto nos ofrecemos para ser proveedores de materias primas, de energía y de alimentos. Entramos en todos los baratitos ahí nosotros. Bien baratito le está por salir. A 70% de descuento. Hay 70, hay promoción. Sí. Y después en 2017, esto lo aprendí ahora, no lo sabía, porque me puse a repasar, este mismo Jason Moore escribió con Raj Patel, que lo vi es un señor, porque no aparece, tiene un nombre más largo porque es de origen hindú, pero es un economista, es un ambientalista y activista británico. Y en ese libro, Historia del Mundo en 7 cosas baratas, se ve que la relación con Raj Patel le hizo abrir, y sí tiene razón, dinero, cuidados, el deber de cuidado y vidas directamente. O sea, ya el abaratamiento llega al dinero para conseguirlo fácil, a los cuidados, al deber de cuidado, que tiene mucho que ver con los ecofeminismos o con las mujeres, ¿no? Hoy estaba mirando justo en Instagram, en el scrolleo, a mí me aparecen esas cosas, sobre un informe sobre la mujer rural, ¿no? Que las mujeres rurales tienen como una carga triple respecto de los hombres. ¿Por qué? Porque se encargan de los cuidados de la familia, se encargan también de cierta parte de la producción y trabajan más o menos 18 horas al día. No tienen tiempo para nada para ellas, postergan la salud, los médicos, y después intervienen en lo que es la producción, pero en la comercialización le gana el hombre, o sea que las decisiones las toma el hombre, ¿no? Por eso digo que esto de los cuidados es importante. Y bueno, y se habla desde este marco teórico, crítico, de la forma de producción capitalista, de una crisis civilizatoria y una fractura geo-socio-metabólica. Sí, esto es con la tierra, con la naturaleza, la sociedad y el metabolismo social, digamos. Hay un metabolismo social sano, digamos, que puede permitir una convivencia sana, y ahora lo que hicimos con este modelo productivo es romperla, ¿sí? Y esto de hablar de crisis civilizatoria es bastante común, no sé si lo habrán escuchado, ¿sí? En realidad, el cambio climático, la capa de ozono, el derretimiento del polo norte, no sé, la importancia geopolítica de la Antártida y de la Tierra del Fuego y del canal de Beagle, bueno, son todos indicios que, chicos, estamos al horno, digamos, con el tema del ambiente. Bueno, y después, esto es un poco, parece, lo otro era como teórico y esto es más un poco ir a qué herramientas tenemos, ¿no? ¿Qué herramientas? Esto igual después el PowerPoint se los pongo en cátedras virtuales. Esto es un repaso un poco de lo que ustedes han visto en la carrera ya, en Constitucional. En la Constitución del 53-60, fíjense que, hablando esto de Descartes y de la relación de poder y demás, está la idea del progreso, de la generación de la riqueza individual que hace a la riqueza del país, ¿sí? Esa era la idea que tenía Alberdi, ¿no? El hombre, señor de la naturaleza, y acá yo les puse un ejemplo, hay un montón más, pero tanto en el código de Vélez-Sarsfield como en el código que tenemos ahora, ahí lo había traído pero no hay tiempo de leerlo, en 1948, si se fijan, los animales silvestres, o dice los animales, a esto me refería de una de las cosas de relaciones de poder, después hay otra, los animales silvestres o los animales domesticados que se escapan, digamos, si se me escapa a mí una vaca, se me escapa, bueno, ahí hay problemas y hay formas de solucionarlo. Si se escapa la vaca, pues tenía la marca, es un tema. Pero bueno, los animales silvestres son considerados cosas sin dueño, res nullius, ¿sí? Cualquier animal silvestre puede ser, es considerado res nullius. Y en el Código Nuevo inclusive se habla de la caza y de las reglas de caza de esos animales. Después hay una ley nacional de conservación de la fauna y después hay legislación provincial también que protege especies, pero bueno, partimos de este concepto, de que los animales silvestres son, por eso digo, la naturaleza, sujeto de derechos, el Código Civil me responde con los animales silvestres son como
cosas, porque son cosas, no son seres sintientes, como muchos dicen ahora, son cosas y sin dueño. Cualquiera se las puede apropiar. El eje pasa por el dominio. Claro. O es de alguien o no es de nadie. No claro. ¿Quién tiene la propiedad? La apropiación. Y el Código Civil utiliza esa palabra. Ya después en otro lado, ahora lo vamos a ver. Bueno, acá hay como 2 artículos que nos sirven para entender lo de la ley de glaciares, que son como contrapesos. ¿Están cansados ya? Bueno, la primera parte hablaron bastante. No, lo quiero hacer de la manera más, porque igual esto ya lo vieron ustedes, pero bueno, es refrescarlo un poco para... Digo que hay como un contrapeso, ¿por qué? Porque el 124 dice que las provincias tienen el dominio originario o dominio eminente, como dice la Constitución de la provincia de Buenos Aires. En definitiva, tienen la gestión, ¿sí?, del uso de los recursos que existen en su territorio, ¿sí? Además, implica de la gestión, de la regulación del uso, la capacidad de tributar, de poner tributos, en eso consiste el dominio eminente, de poner tributos y la jurisdicción sobre esos recursos naturales. Eso es lo que tienen las provincias. Y esto es a partir de la reforma del 94. Antes era discutido, se relacionaba con el poder de policía, pero ahora es clarito. Además, es una cosa bien neoliberal esta, ¿no? Uno dice, por un lado, bueno, está bien que las provincias tengan el dominio originario, pero si yo divido, fracturo todo y al Estado Nacional no le dejo nada, en materia ambiental y en materia de bienes naturales, es terrible. Porque cada provincia puede hacer lo que quiere. Y Neuquén, que tiene un montón de pozos de petróleo no convencional, de gas no convencional, puede hacer con sus recursos lo que quiere y tampoco participa a las demás provincias. Es sálvese quien pueda, provincial. No tiene límites, ¿no? Exacto. Por ejemplo, toda esta cuestión que se habla de los glaciares, ocurre aguas arriba, pero hasta la provincia de Buenos Aires llega esa aguas. Sí, sí. El año pasado, Peter Lamelas, en el Congreso estadounidense, dijo esta característica como algo positivo, ¿no? El gobierno de Argentina... Voy a ir a hablar, gobernador. Gobernadores dijo para... Sí. Claro, por eso les recuerdo esto del 124, que uno dice, qué bueno, en la reforma del 94 se reconoció el poder de policía de las provincias, que era lo que jurídicamente, no sé si algún docente se lo habrá dicho así, pero bueno, una postura crítica es, claro, lo que vino en época de neoliberalismo es a dividir el poder, ¿sí?, de regulación. ¿Para qué? Para beneficio de las multinacionales, de las empresas, porque es más fácil sentarse con un gobernador que encima está ahorcado que sentarse con un Estado nacional que tiene otra entidad. Bueno, en el 94 el Estado Nacional dijo, yo me corro de esta. Lo único que en la negociación se consiguió es en el artículo 41 establecer que el Estado Nacional puede dictar leyes de presupuestos mínimos. ¿Se acuerdan de esto? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si hay materias en donde es absolutamente necesario que existan reglas a nivel nacional de obligatorio cumplimiento por parte de las provincias, el Estado Nacional, vía Congreso, tiene que aprobarse obviamente en senadores y en diputados, puede establecer leyes de presupuestos mínimos. ¿Sí? Han existido y existen la ley de glaciares, por ejemplo, es una ley de presupuestos mínimos. La ley de bosques es una ley de presupuestos mínimos. Ahora después las tenemos nombradas. La ley de manejo del fuego es una ley de presupuestos mínimos. Hay una ley de cuencas hídricas, 25688, que también es de presupuestos mínimos y que surgió a partir del problema de Mendoza con La Pampa por el río Atuel. Entonces, es un procedimiento de audiencias que se llevó en la Corte Suprema, que Mendoza no cumple, porque hasta el día de hoy La Pampa sigue reclamando, y le cerraron las esclusas y no tienen agua. Y a raíz de ese problema se hizo una ley de presupuestos mínimos de cuencas hídricas, que en definitiva lo que establece es que cada vez que hay un problema entre distintas jurisdicciones, tiene que conformarse un comité de cuencas y administrarse el recurso de una manera compartida, el bien de una manera compartida. Eso pasó en La Pampa ahora también, sí. El río Colorado, con el Moisco. Entonces estaba construyendo la represa de Cortizul del Viento y había un riesgo claro de que se seque el río Colorado para la principal fuente de agua de toda La Pampa. De toda La Pampa, ya que tenía seco el Atuel.
Pero bueno, en el 2020, 2021 creo que Nación le dio la razón a La Pampa en ese sentido y se pudo frenar al menos. Sí, pero es que sigue habiendo problemas. ¿Se fijan? Por eso La Pampa también saltó ahora con la ley de glaciares, interponiendo ella un recurso de amparo como provincia, porque sería la mayor perjudicada, bueno, todas en realidad, pero la que primero va a caer es La Pampa. ¿Sí? Pero fíjense que para llegar a un consenso a esto de los presupuestos mínimos hay que tener los votos en el Senado y en diputados, ¿no? Es más, por ejemplo, cuando se dictó la ley de glaciares en el 2010, Gioja, que era gobernador de San Juan, estaba en contra de la ley de glaciares y fue a la Corte Suprema discutiendo que estos presupuestos mínimos en la ley de glaciares se habían ido de mambo. Que en realidad estaba violando competencias provinciales. Hizo un planteo de inconstitucionalidad de la ley de glaciares diciendo esto, de que se inmiscuía en cuestiones provinciales. Ahora volvemos a esta discusión, ¿no? Pero la Corte ya dijo que no, o sea, validó la constitucionalidad de la ley de glaciares. Vamos a ver qué hace ahora, ¿no? Pero bueno, por eso les digo que es difícil también el consenso, porque las provincias mineras o las provincias que tienen otros bienes van a tratar de discutir y de salirse de esa lógica. Bueno, después tienen ahí la formulación del derecho a un ambiente sano, equilibrado, esto ya lo han visto ustedes, importante para lo que decían de la sustentabilidad, que es aplicable a la minería y a cualquier actividad, es esto de, bueno, importante, apto para el desarrollo humano, hay que ver qué desarrollo, ¿no? Pero bueno, para el desarrollo humano, pero esto del principio intergeneracional o de intergeneracionalidad, que es esto que dice la Constitución para nosotros y para las generaciones futuras, ¿sí? Eso es importante, marca un criterio importante de la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo puedo hacer uso de esos bienes, pero tengo que pensar en las generaciones futuras. Y eso va un poco en contra de esto que decimos de la maximización de la renta al corto plazo y a cualquier costo. Si yo tengo que pensar en las futuras generaciones, entonces no puedo expoliar. Y eso lo dice la Constitución. Y lo dice la Ley General del Ambiente, pero bueno, después hay que llevarlo a la práctica. ¿Están cansados ya? Está un poco... ¿Qué hora es? No sé, ¿son menos? Parece pasado. Oh, Dios, bueno, no importa. El RIGI no sé para cuándo lo dejaremos. Me fui. Hay que promocionar la encuesta. Bueno, no, igual ahora un poquito lo vemos. Bueno, después acá estaban las otras normativas constitucionales, cláusula de prosperidad, acá les decía, la Constitución habla de desarrollo humano, pero de progreso económico con justicia social, o sea que todos esos planes ahí de estos señores de la vulnerabilidad tendrían una barrera constitucional. Y los pactos de derechos humanos que yo les decía, incorporados constitucionalmente en el 94 por el inciso 22 del artículo 75. Y después es importante también el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos originarios, ¿no? Porque ellos aportan mucho a esta relación de convivencia sana o equilibrada entre la naturaleza y la sociedad, ¿sí? Su vida es eso. Son derechos territoriales, su vida está en el territorio, es el territorio y por eso lo cuidan. Entonces, cuando quieren sacar a los mapuches y desalojarlos para cuidar un parque nacional, uno dice, pará, o sea, Rafael Nahuel lo mataron por defender los territorios en el Parque Nacional Nahuel Huapi. O sea, ¿qué defendemos? ¿Cómo se llaman? Los arrayanes, los árboles, los animales que hay ahí y las comunidades que vivían ahí, ¿no? Pregunta, es una pregunta. Vamos a ver de vuelta al principio, donde el Estado no controla, por ejemplo, el Jujuy, como sacan el litio y todo, pero sí sacan las comunidades para la producción minera. Entonces, o sea, como utiliza la fuerza el Estado, dependiendo de quién hablamos. Sí, por eso les digo, esto es como un gran abanico, después cada uno, pese al cansancio, tome lo que quiera, ¿no? Puede ir por explorando un montón de cosas. Y después acá, bueno, están los antecedentes de instrumentos internacionales, un montón. Uno que se está hablando ahora es el Acuerdo de Escazú, que por eso se cuestionó el tema de la participación sesgada en el debate de la ley de glaciares,
¿Por qué? Porque en el Acuerdo de Escazú, aparte de tener el principio intergeneracional y también hablar del principio protectorio y de un principio precautorio, también se habla de la participación social, de la licencia social, de la necesidad de consultar a las poblaciones respecto de lo que se hace en los territorios, del acceso al derecho a la información también, y también habla de lo que es el activismo ambiental y las organizaciones ambientales. Así que el Acuerdo de Escazú del 2021 es importante. Otra cosa que está ahora que estamos viendo en la orientación, en ese sentido, con el Acuerdo de Escazú y con la Ley General del Ambiente, son los principios que la rigen. Como todo esto que tipo, miramos la reforma de la ley glaciares irá en realidad en contra de todo. Los principios sí. básicos, en particular lo que discutíamos era esto de que invierte la carga de empleo. Claro. Con el tema de las provincias. Que en realidad la Ley General del Ambiente hace al revés. Claro. Por eso está el principio. O sea, profundamente. Sí, todo. Yo acá por eso les puse en rojo, bueno, alguna legislación secundaria, esto después lo vemos porque el 240, por ejemplo, estos son los que nos sirven en la cajita de herramientas para defender, digamos, al ambiente, ¿no? El Código Civil reconoce los derechos de incidencia colectiva, uno de ellos es el ambiente, otros es el derecho al consumidor, por ejemplo, y después en el 240, cuando habla de el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes, habla de que tiene que compatibilizarse, usa esa palabrita, con el cuidado de la flora, la fauna, es como que va igual distinguiendo los bienes, ¿no? Separándolos, ¿vale? Estaría bueno que dijera el ambiente y que no dijera compatibilizar, sino que dijera supeditar. Sería mejor, ¿no? O sea, primero está el ambiente y después los derechos individuales. Bueno, acá habla de compatibilizar. Y después las distintas leyes, todas las que están en rojo, son leyes que fueron derogadas o sufrieron transformaciones con este gobierno, ¿sí? Y un poco apuntan a esto que decían ustedes, o sea, a ir allanando el camino para las empresas multinacionales y para una producción extractivista. La Ley de Política General del Ambiente, que ella mencionaba, que es del 2002, la iba a poner en naranja, pero no sé por qué razón, porque en realidad no está en rojo porque no la derogaron, pero la violentaron de todas las maneras posibles. Por lo que ella decía precisamente, porque ahí establece el principio precautorio, el de complementariedad, el de subsidio, un montón de principios, que ahora no los voy a aburrir, pero que rigen las relaciones ambientales y bueno, y con estas leyes, con la derogación de estas leyes, las están violando todas. Una, por ejemplo, que por eso ahí les decía de Pereira Iraolas, ¿no? Jerónimo, me acuerdo de Jerónimo. Porque fíjense que una de las leyes que derogaron con el DNU 70 es la ley que permite ponerle límites a la compra de tierras a los extranjeros. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Como decía Sebas, un extranjero ya es dueño prácticamente de un municipio, no me acuerdo cuál es, el otro día estaba leyendo, pero no me acuerdo. Entonces el tipo maneja todo ahí. ¿El dueño de? Pues es que yo también lo leí, me lo pasé de largo y ya no me da la cabeza. Sí. Supuestamente era como que lo hacía con un fin ambiental. Sí, de cuidar, sí. Sí. Andá a cuidar lo ambiental, sí. Bueno, y fíjense que esas límites, que en realidad la ley está buena porque, bueno, yo la traje porque inclusive los fundamentos están buenos, reconoce a la tierra como un recurso, estaría bueno bien, no renovable. O sea, dice que la tierra, o sea, tenemos una ley, por esto de los principios que establece acá el artículo 1 y 2, una ley que dice que la tierra es un recurso no renovable. Eso es toda una cosa. O sea, pero bueno, no, evidentemente no se aplica como principio. Ahora se está tratando en comisiones de eso. Sí. Y fue el otro día. Sí, lo escuché a Jerónimo, ya, ¿cómo se llama? Alonso, ¿no? ¿Estaba? Sí. Porque ellos hicieron un amparo que tramita acá en la Justicia de La Plata, tienen cargado en cátedras virtuales el fallo de la Cámara, en donde hace lugar, y en realidad el de primera instancia rechazó la medida cautelar, pero en la Cámara de La Plata sí se aceptó frenar
esta ley, o sea, frenar, mejor dicho, la derogación de esta ley, ¿sí? En el DNU 70, sí, del 23. Por eso les digo que la gran mayoría de estas modificaciones estaban en el DNU 70. Bueno, si sacan el DNU 70 se cae así todo como un castillo de naipes. Sí, pero digo, teniendo la mayoría que no impide que volver a construir, digo, es cuestión de tiempo que se derogue la ley, más allá de que... sí. Digo, si ya están condiciones, no es necesario. Esperemos que no. Ojalá que no. Bueno, yo sigo esperando que la ley de tierras, o sea, obviamente hay competencias que son de los municipios y de las provincias, hay que ver cómo se da la aplicación. La ley esta tiene que la guía de la propiedad privada que está presentando. Bueno, por eso, sí, hay que ver. Yo no la leí todavía porque me duele la panza. Creo que puede ser algo absolutamente declamativo, porque después la reglamentación y todo. Bueno, pero no tenemos buenas referencias en ese sentido, porque fíjense que con lo que es la ley de glaciares, es una ley, la modificación a la ley de glaciares es algo pedido por los gobernadores en concordancia con este modelo. Por eso le digo que todo esto, todo el trabajito de desregular y de derogar que está haciendo Sturzenegger es para allanar el camino para ese modelo extractivista, ¿sí? Con la ley de glaciares, los que más interesados están son los de las provincias mineras y lo que quieren hacer básicamente, hoy por hoy, ya lo saben esto porque por ahí si no vamos a otra cosa rápido. Pero bueno, en la ley de glaciares se establece que hay una zona del glaciar en sí y después toda una zona periglaciar que está alrededor que hace al ecosistema. Si yo tiro dinamita y reviento el periglaciar, después me voy a quedar sin glaciar. O sea, voy a desechar toda esa agua potable del glaciar. Es inevitable. Entonces se creó un instituto a nivel nacional por esta ley de glaciares, el IANIGLIA, que lo que hace es estudiar precisamente los glaciares y su evolución. Entonces, es quien establece el mapa de los glaciares y el ambiente periglaciar, que es un 0, y pico % del territorio argentino. No estamos hablando de millones de hectáreas. Es creo que un 0,5% lo que implicaría el ambiente periglaciar y glaciar. O sea, ¿ven esto de la expansión de fronteras y de ir hasta la última? Bueno, quieren ir por ese 0,5%. O sea, para conseguir las explotaciones mineras no les importa detonar el ambiente periglaciar y que después nos quedemos sin la reserva de agua potable más grande del mundo que está arriba de la cordillera. Entonces, eso es lo que sancionaron con la ley de glaciares. Sancionaron que el IANIGLIA, que es un órgano que depende del CONICET, no siga haciendo ese relevamiento, sino que cada provincia va a designar una autoridad, imagínense, que puede ser un abogado, alguien que lo ponen ahí y firma. O sea, va a designar una autoridad que va a disponer en consonancia con el 124 respecto de eso de los ambientes periglaciares. Después van a ir por los glaciares también, o sea, digamos, no. Bueno, nos vemos. No. Bueno, después los demás, si se fijan, en el PowerPoint original tienen un comentario, un globito que acá no sale, que dice qué se derogó de cada una de esas leyes. Bueno, y lo último, para finalizar, se los dejo para... Es muy complicado el RIGI, para explicar en 5 minutos. ¿Cuándo tenemos? ¿5 minutos? No. Bueno, ¿quieren? ¿Alguien sabe algo del RIGI? ¿Qué es el RIGI? En esto del avasallamiento y de permitir y de... Sí, el régimen incentivo a la grandes, o sea, con esto les dicen, bueno, va a haber seguridad jurídica, van a tener derechos adquiridos, van con esto, y sí, la verdad, muchachos... Un régimen especial para inversiones, van a tener impunidad, actividades... Inversiones de más de 200... Ventajas comparativas a distintos otros sectores y está vinculado a la internacionalización de la economía porque está enfocado principalmente a grandes empresas. A grandes empresas, las inversiones, en realidad la ley llama BPU, que son los vectores de proyecto unificado, una cosa así. Esos son proyectos, no son personas ni empresas, entran y se clasifican como proyectos. Y tienen, fíjense, los sectores:
Foresto industria, o sea, esto que decíamos de los árboles, o sea, quieren sacar la ley de bosques y con el RIGI y la ley de manejo del fuego, que es la que se dictó no hace mucho tiempo, que establece que no se puede cambiar el uso del suelo en un lugar donde ha habido incendios por un término de 30 años. Eso lo quieren cambiar. Entonces ahora van a incendiar todo y después meten una gran inversión a largo plazo por más de 200 millones de dólares. Entonces, en el sur, donde había, no sé, alerces, otra cosa, que te van a poner pino y eucalipto, que es una especie maderable, que sirve para madera. No les importa el Parque Nacional Los Alerces, no les importa el Bolsón, el Hoyo, que es donde hubo incendios, no importa. Lo que importa es poder poner foresto industria. Turismo, acá aparecen los que ustedes decían, esto del turismo ecológico y de que permite, bueno, turismo también está en la mira. Infraestructura, hidroeléctricas, energías renovables, bueno, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas, que son aprobados por un comité evaluador, ¿sí? Que está dentro del Poder Ejecutivo. Y bueno, acá aparecen todos los beneficios, que como decían, es listo, muchachos, hagan lo que quieran. Fíjense que esto saqué mucho, tienen un power también muy interesante de Luz Gallo, que es una profe, una compañera que vino en el cuatrimestre pasado, que ella es economista, entonces la verdad que el RIGI, yo algunas de los resúmenes de lo que ella puso lo utilicé. Y está la clase grabada también, así que sobre esto de los beneficios. El más importante es estabilidad fiscal durante 30 años. O sea, imagínense en la Argentina que los impuestos siempre van, lo que le aseguran es durante 30 años la estabilidad fiscal. O sea, que la carga impositiva no tiene que alterarse nunca. O sea, que si aparece un impuesto nuevo, a ellos no los toca. Incluso hay una regla expresa respecto de las provincias. Dice que las provincias no van a poder ponerle tampoco, o sea, que incluya las provincias. Esta es una ley de adhesión igual. ¿Sí? O sea que no es que es una ley de presupuestos mínimos, sino que voluntariamente las provincias tienen que adherirse para poder entrar en el sistema. Y adhirieron casi todas. Y había finales. Sí, 17. Sí, todas, casi todas. Vengan. La mayoría son aliados del gobierno ahora en el Congreso. Y sí. Si se puede saber, las provincias, los senadores y los diputados que han votado la ley de glaciares, son todas de esas provincias. Sí. Y después es, bueno, no, tiene una ley propia que es lo que dice, sí, que lo hace en realidad para medianas empresas, o sea que no es para grandes proyectos, pero bueno, medio también eso podría también analizarse y entrar en debate. Bueno, y después el impuesto a las ganancias, fíjense, les reduce la alícuota. Eso me fijé y lo chequeé para el primer semestre de 2026, el 35%, que sería el máximo del impuesto a las ganancias, corresponde a ganancias netas superiores a 1.335.141,850. En realidad, este es el monto, 1.335 millones, ¿no? De pesos, ¿sí? Esa sería lo mayor del 35%. A esto les están dando el 25% con una inversión de 200 millones de dólares. Además, Marcia agregó algo que tiene que cambiar. Bueno, eso está. Bueno, acá está el 100 impuestos. Hola, ¿cómo va? 100% del impuesto al cheque como crédito a favor de ganancias, la posibilidad de pagar con certificados de crédito fiscal, que esto lo busqué para ver qué era, porque no sabía qué es lo que era, pero también es como está filmando no puedo decir, un tongo nuevito que invertaron en el ARCA, que en realidad le dan esos papelitos que son los certificados de crédito fiscal y con eso se salvan de pagar el IVA. Entonces, bueno, esto es en materia impositiva. Y después te dicen que la meritocracia. Sí, la meritocracia. Pero ellos hicieron mérito ganando plata, mucha plata. Entonces vienen con 200.000, yo no sé cuánto. Bueno, después, excepciones en derechos de importación e importación.
de cajón era eso. Porque además si está liberalizado a nivel general, eso que no llame la atención. Y acá está lo que decías vos, libre disponibilidad de las divisas de exportaciones, se estableció de manera gradual, 20% el primer año, 40% el segundo y 100% a partir del tercer año. O sea que no tienen obligación de liquidar divisas. Ellos exportan lo que quieren con una declaración jurada y el Estado no se va a meter para que liquiden divisas. Vieron que ahora están con las cerealeras cada rato, que liquiden, le ponen $1 soja, le ponen $1 no sé qué, le abren la ventana para que liquiden, cierran el lunes, la abren el viernes. Bueno, ahora acá no van a tener que molestarse en nada, sino que directamente a partir del tercer año no hay obligación de liquidar divisas. Y para los proyectos eso es para los de exportación estratégica, que son todavía mayores, y fíjense que para los BPU comunes es 20% el segundo, 40% el tercero y 100% el cuarto, recién al cuarto año, ¿sí? Pero bueno, ¿cuánto les lleva instalarse, hacer la infraestructura? Son más o menos 3 años, 4, a partir de que ya están instalados y que ya tienen todo para moverse, listo, no liquidan divisas. Bueno, y después, esto también es importante, que no establece condiciones en niveles de empleo, o sea, no dice que tiene que haber, solamente establece, después está en otra diapositiva, que tienen que disponer de 20% de producción local, pero siempre y cuando ellos no la consigan más barata y de mejor calidad en otro lado. Chao. Olvídate, todo lo chino es más barato. Bueno, ya se tienen que ir, pero lo que sí, a ver, para terminar, importante les diría que es, fíjense esto, que después tiene relación con otro decreto que Patricia Bullrich había sacado antes. Por eso le digo, no es que están haciendo todas las cosas así a lo loco, están poniendo, lo pensaron muy bien, En el artículo 165 dice, sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, es decir, hay que ver si esto se aplica aunque la provincia no esté adherida, ¿no? Porque es sin perjuicio del ejercicio legítimo, cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente título por parte de la Nación, como las provincias, por sí y por sus municipios, no queda nadie, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hubieran adherido al RIGI, será nula de nulidad absoluta e insanable y la justicia competente deberá en forma inmediata impedir su aplicación. Listo, tener la protección impune en todos lados. O sea, y dice norma o vía de hecho. Norma sería una disposición que limite, por ejemplo, el acceso al agua porque está dejando sin agua a una comunidad. ¿Y la vía de hecho qué es? ¿Qué les parece que es la vía de hecho? Una vía de hecho, ¿qué puede ser? Una manifestación, una protesta. Bueno, ya están, digamos, matando a palos en Mendoza, por ejemplo, un montón de gente, metieron presos activistas. Y lo último, y con esto ya no los molesto más, les decía esto. La resolución 893 del 2024 del Ministerio de Seguridad Nacional. ¿Qué es lo que creó? Un comando unificado de seguridad productiva. ¿Para qué? Para proteger enclaves productivos estratégicos de la Argentina, como Vaca Muerta, áreas mineras, agroindustriales y puertos. O sea, el Ministerio de Seguridad, no solamente que ellos van a poder hacer lo que quieren, sino que además, para controlar esas vías de hecho, crean un comando unificado de seguridad productiva. Y va a estar integrado por todas estas secretarías, pues, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y representantes policiales de las provincias donde se despliegue. Ahí hay que ver también cómo va a jugar, ¿no? Si van a buscar el consentimiento de la provincia, que yo creo que lo van a conseguir, no tenía ningún problema, porque no se pueden meter en el territorio así como sí, ¿no? Pero bueno, eso es un tema de cómo va a funcionar esto. Pero ya crearon la herramienta para apalear a los manifestantes o evitar, no sé, bloqueos, protestas, piquetes, lo que sea. Bueno, con eso no los... Después, ¡ay! Casi me caigo. Que no lo grabe. Después lo de la prórroga de jurisdicción, mírenlo, tribunales internacionales, ahí están
todos los proyectos que ya están ingresados y estas son preguntas para que ustedes piensen, que en realidad yo creo que ya las han resuelto con la noticia y adelante, así que, bueno, listo. Gracias. Adiós. Esta es.